Mañana, como siempre, es un honor y placer poder estar aquí reunidos en esta mañana, en este primer día de la semana, con el único propósito de adorar a nuestro Señor y Salvador en espíritu y en verdad. Y en esta mañana vamos a comenzar con unos himnos, vamos a comenzar con una oración, después vamos a cantar unos himnos y luego nuestro hermano López se queda con ustedes para dar la clase de esta mañana. Así que vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en este momento, Padre, queremos llegar delante de su presencia de la manera más humilde, primeramente dándole las gracias por este día, por la vida, por la salud y por todas sus bendiciones, Padre, que has derramado en nuestras vidas hasta este momento. Le pedimos, Padre, en esta mañana que nos guías por medio de su Espíritu, Padre, para que todo lo que se vaya a hacer en este servicio de este día sea todo agradable delante de su presencia. Especialmente, Padre, le pedimos que guías a nuestro hermano que va a dar la clase en un momento, Padre. Le pedimos que le des palabras sencillas y fácil de entendimiento, Padre. Y también para nosotros que vamos a escuchar la palabra, Padre, le pedimos que nos ayudas con una mente limpia y un corazón dispuesto, Padre, para que podamos retener y poner en práctica la enseñanza de hoy. En este momento, Padre, ponemos en sus manos a todas las peticiones que tenemos dentro de esta congregación. Usted, Padre, sabes nuestras necesidades y le pedimos, Padre, que nos ayudas con cualquier cosa que necesitamos, conforme a tu voluntad. Como siempre, Padre, le pedimos que nos perdonas por esas faltas y esos errores que a veces cometemos delante de su presencia. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Himno número 98. Número 98. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, sufriré contigo, mi Jesús, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, moriré contigo, mi Jesús, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes,
Seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, me darás gracia y gloria, y por siempre tú me guiarás. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Himno número 44. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. Himno número 2. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libre del pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resiste, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón.
Alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que el diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Hermanos, amigos que nos visitan, sean todos bienvenidos, ¿verdad? Tengan todos buenos días a todos y en esta hermosa mañana vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Como siempre, estamos viendo una vida, lo que es una vida nueva en Cristo Jesús, que es lo que nosotros tenemos que hacer para ver y tener esa vida nueva, ¿verdad? Es lo que vamos a finalizar hoy. Abran sus Biblias en Efesios 4:22. Efesios 4:22. Espero que en esta mañana, ¿verdad? Todos vengamos dispuestos a aprender, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor, los consejos del Señor que nos da. Y que el Señor a todos, ¿verdad? Nos ama, pero quiere que seamos obedientes, ¿verdad? Por medio de su palabra nos deja todo el listado. Efesios capítulo 4, vamos a leer del 22 al 32. 22 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la verdad. Por lo cual, desechando mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesidad de edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es un pasaje, los pasajes que leímos, hermanos. Dios nos enseña, ¿verdad? En su palabra, todo lo que debemos dejar y cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Porque todo esto está en nosotros y, ¿verdad? En este mundo estamos llenos de pecado y nosotros, ¿verdad? Estamos rodeados. Y tenemos que procurar, ¿verdad? Como hermanos o amigos que nos escuchan, ¿verdad? También, ¿verdad? Procurar hacer la voluntad de nuestro Señor, porque Él nos ha dejado ya su palabra para cómo podemos dirigirnos, cómo podemos nosotros hacer para ser salvos, cómo podemos vivir una vida nueva. Mucha gente, ¿verdad? Anteriormente en el Antiguo Testamento, los judíos, cuando Jesús vino, no entendía esto, ¿verdad? Cuando Jesús les decía, ¿verdad?, que eran esclavos,
pero como ellos pensaban que le estaba hablando de Egipto, pero Jesús les hablaba que seguían siendo esclavos del pecado. Así nosotros hoy en día, ¿verdad? Habemos muchos, y aunque ya nos hemos bautizado, ¿verdad? Si no ponemos por nuestra parte, seguimos siendo esclavos del pecado, si no procuramos, ¿verdad? Alejarnos de las cosas malas. Y el Señor nos enseña su palabra, ¿verdad? Cómo debemos dirigirnos. Por ejemplo, permitir que el Espíritu de Él, ¿verdad? Nos dé sabiduría. ¿Cómo podemos agarrar la sabiduría que el Señor nos ha dejado? Por ejemplo, en Romanos 10:17 dice, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es lo primero, ¿verdad? Que una persona debe hacer, acercarse a Dios. Y como estamos hoy estudiando, ¿verdad? Empezamos a tener fe por escuchar la palabra de Dios. Luego, si vemos también en Mateo 6:24, vamos a ir viendo versículos. Mateo 6:24 nos dice, ¿verdad? Que no podemos amar a dos dioses, claramente. Estas son recomendaciones que las enseñanzas que el Señor nos deja por medio de su palabra. Mateo 6:24. Perdón, es sí. Mateo 6:24-25. Vamos a leer. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es una buena recomendación, ¿verdad? Y tenemos que entender, ¿verdad? Que el Señor no tiene nada que nosotros tengamos nuestros bienes. Lo voy a aclarar, ¿verdad? El Señor no tiene nada tampoco que seamos ricos. Podemos hacerlo, pero no podemos poner las riquezas antes de Dios. No podemos nosotros, ¿verdad?, poner a Dios en segundo lugar, sino que sea Dios tomando el primer lugar. Dios nos enseña a nosotros, ¿verdad?, como cristianos, si el Señor nos bendice, ¿verdad? El Señor bendice a todos con una riqueza, ¿verdad? Siempre la Biblia enseña, ¿verdad?, que el rico sea dadivoso, justo con el pago de los trabajadores, y todo esto es lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Entonces, y siempre estar constante en los días o en la palabra del Señor. Por ejemplo, no debemos dejar de reunirnos, ¿verdad? Y lo dice la palabra de Dios, es un mandamiento de Dios. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarte como alguno tiene por costumbre. Esto es lo que el Señor pide de nosotros, ¿verdad? Que nos reunamos, porque si no venimos a congregarnos, ¿cómo podemos aprender del Señor? No podemos. Entonces, estamos ignorantes de muchas cosas. Y el Señor siempre nos viene hablando día con día. Nos enseña, ¿verdad? En Santiago capítulo 1, verso 5. Dice la palabra del Señor que si alguno dice, tiene falta de sabiduría, que le pidamos a Él, o sea, a Dios, y Él los dará abundantemente, pero que no dudemos. A veces le pedimos sabiduría a Dios, ¿verdad? Pero lo queremos rápido, o no escudriñamos la palabra de Dios, o no asistimos a las enseñanzas. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, Dios nos da la sabiduría y empezamos a crecer espiritualmente cuando somos obedientes, ¿verdad?, a lo que el Señor nos deja. Entonces, ahí en Santiago capítulo 1:5, lo que estaba diciendo, ¿verdad?, nos enseña claramente. Si quieren ir conmigo, si no, pues también me pueden nomás ahí pueden apuntar los versículos, porque también ahí voy a ver muchos versículos. Dice claramente 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. El 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando nosotros le pedimos la sabiduría a Dios, ¿verdad?, tenemos que creer, no solo en el momento, sino que cuando dice la onda del mar, viene y se va. Entonces la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos, que siempre esté constante en nuestra mente, ¿verdad? Es lo que el Señor nos recomienda.
Luego podemos ver ahí también adelantito, ahí en el mismo Santiago, en el 3:17, nos enseña, ¿verdad? Cómo el Señor nos da la sabiduría. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría que el Señor nos da a nosotros. Una sabiduría, dice, ¿verdad?, que es permanente, preeminente, dice la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor quiere con nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos, ¿verdad?, nos reunimos y le pedimos la sabiduría a Dios, aprendemos. Por ejemplo, hoy, ¿verdad?, estamos en el estudio, estamos aprendiendo, ¿verdad?, cómo obtener sabiduría, porque esto es lo que el Señor nos enseña. Y no podemos nosotros, ¿verdad?, regirnos a la sabiduría del mundo, sino la que da el Señor. Luego, vemos ahí mismo también, ¿verdad?, donde estábamos. Se pueden quedar en Efesios, ¿verdad? En Efesios nos habló claramente, nos habla en el 17, que ya no seamos como los gentiles, ¿verdad? Antes. ¿Y cómo? Le voy a explicar esto. A veces hay confusiones, ¿verdad? La palabra del Señor dice que antes de que nosotros, ¿verdad?, están los judíos, están los gentiles. Pero nosotros, cuando venimos a tomar parte en el Señor y ser obedientes, ya no somos gentiles, ya somos hijos de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Pero si nosotros seguimos desobedeciendo, seguimos siendo gentiles. Por eso la palabra del Señor dice ahí en el 17, dice claramente, esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí, ¿verdad?, aunque nosotros ya nos bautizamos, pero si no hay un cambio, seguimos andando como los gentiles, haciendo las cosas que el mundo hace, ¿verdad? Y eso tenemos que dejar de hacer, porque purificarnos ante el Señor. Dice los 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón a Dios, no podemos agarrar la sabiduría, no podemos dejar las cosas malas. ¿Por qué? Porque hay un corazón duro que no le abrimos a Dios. Y seguimos en los rudimentos que el mundo enseña, ¿verdad? Y Dios quiere que haya un cambio en nosotros. Como cristianos debemos hacer una diferencia, ¿verdad?, ante las personas que nos rodean, ¿verdad? Entonces, el Señor nos da buenos consejos conforme a su palabra. No podemos rechazar estos consejos. Entonces dice la palabra de Dios también ahí, nos sigue diciendo que tenemos que ensuavecer nuestro corazón. Tenemos que abrir nuestro corazón a Dios para poder aprender de todas las enseñanzas y poder venir, ¿verdad?, a ser perfectos día con día, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver, hablamos de Romanos 10:17, esto viene por la fe, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego, Apocalipsis 3:20 dice, Apocalipsis 3:20 nos enseña la palabra de Dios claramente, cómo nos enseña, ¿verdad?, Jesús hablando por medio de la revelación. En el 3:20 de Apocalipsis nos enseña y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor dice, ¿verdad? He aquí, dice, ¿verdad?, yo estoy a la puerta. El Señor nos habla día con día cuando nosotros estamos aquí, ¿verdad?, las enseñanzas. Y luego dice, ¿verdad?, y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una invitación grande que Jesús nos hace, que nosotros le abramos nuestro corazón. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón, Él viene y entra y dice, cenaré con Él, porque Él está en nosotros.
estamos escuchando, ¿verdad? Pero si nosotros rehusamos y no le abrimos nuestro corazón a Dios, estamos teniendo un corazón duro, un corazón de piedra. No está bien, ¿verdad? Porque si venimos aquí es para aprender lo que el Señor nos habla. Y hoy en día, ¿verdad? Nos habla por medio de su palabra, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y dice que es cortante, como una espada de dos filos, ¿verdad? Y que penetra la coyuntura, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Cuando nosotros somos buenos oidores. Pero el Señor, claramente, hay, por ejemplo, en Mateo 5:8. Mateo 5:8, las bienaventuranzas, mire, cómo el Señor nos invita. Mateo 5:8. Estaba mi hermano dando a la clase de las bienaventuranzas y tuvimos que mirando muchos versículos, ¿verdad? De buenas enseñanzas que tardó creo que 8 días. Y de todo esto, creo que agarramos la mayor parte, ¿verdad? Porque se tardó, ¿verdad? Mateo 5:8 nos dice la palabra de Dios en las bienaventuranzas. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si nosotros, ¿verdad?, nos limpiamos de toda inmundicia, de todo pecado, vamos a mirar al Señor, estaremos con Él. Pero si no, ¿cuál es lo contrario? Lo contrario es de que si nosotros no hay un cambio en nosotros, perdemos el tiempo. Porque no nos sujetamos al Señor, ¿verdad? El Señor nos enseña cómo debemos nosotros andar en una vida nueva. Ya no como antes, ¿verdad? Y entonces, claramente nos enseña, ¿verdad?, que seamos de un corazón limpio. Ya no viciado conforme a los deseos del mundo. Porque antes, ¿cómo éramos? Éramos lo peor, ¿verdad? Pero ahora que escuchamos la palabra del Señor, ya no somos así. Ya debe haber un cambio en nosotros, ¿verdad? Ya no, el Señor ya no pasará por ignorancia esos tiempos. Ya no lo pasará porque nos está hablando conforme a su palabra. Ya no somos ignorantes. Ya seguimos, ¿verdad?, escuchando el Evangelio del Señor, la palabra verdadera. Entonces el Señor también, ¿cómo podemos ser nosotros y llegar, ¿verdad?, amar al Señor? ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos ver que hay un cambio en nosotros? ¿O cómo podemos nosotros hacer ese cambio? Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Por ejemplo, en Mateo 22:37 al 39 dice que amaremos, dice, ¿verdad?, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Con todo. El Señor nos dice solamente que 1%. Dice todo, cuando dice todo es todo. Que amaremos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es lo que nos recomienda. ¿Y cómo debe llegar a hacer esto? Es cuando estamos ahí constantes, ¿verdad? Cuando ponemos a Dios en primer lugar ante todas las cosas, es cuando lo amamos. Cuando nos alejamos del pecado, estamos amando a Dios. Porque todo lo contrario, hermanos, el pecado viene del otro, ¿verdad?, que es el maligno, no de Dios. Y si miramos, Dios nos ama a nosotros porque no nos enseña cosas malas. El Señor solo enseña que hagamos las cosas buenas, ¿verdad?, lo que Él nos ha dejado. Y lo que el Señor quiere en nosotros, que nazcamos de nuevo para tener esa vida nueva. Por ejemplo, en 2 Corintios, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad?, claramente que somos nuevas criaturas en el Señor. Y esto debo yo de creerlo porque es lo que el Señor nos enseña. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Vamos a ver. Cuando nosotros ya venimos, ¿verdad?, debemos tener una vida nueva. Dice el 5:17. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo nos enseña bastante, que si alguno dice que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y cuándo son hechas nuevas? ¿Cuándo vienen a ser hechas nuevas las cosas? Cuando nosotros venimos y escuchamos el Evangelio de Cristo. Cuando nosotros venimos, ¿verdad? Y hacemos obediente al Señor. Por ejemplo, en el bautismo nacemos de nuevo. De ahí muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre en espíritu. Y ahí es donde dice, ¿verdad? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque ya las cosas viejas, las que antes eran, las que practicábamos antes, las cosas viejas ya no van a estar en nosotros. Todas son hechas nuevas por medio de la obediencia al Señor, no al hombre. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí nos habla, ¿verdad? En Romanos 6:4 nos habla del bautismo. En Romanos 6:4 nos habla del bautismo, qué es lo que pasa en el bautismo, lo que estamos hablando. En Romanos 6:4 dice la palabra de Dios, claramente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Se dan cuenta? Que dice que, ¿verdad? Por medio del bautismo vamos a andar en una vida nueva cuando somos obedientes al Señor. Este versículo son clarísimos, ¿verdad? Lo que hemos enseñado varias veces. Y creo que de tanto, ¿verdad? Se nos va quedando. Porque somos, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esto es lo que pasa, ¿verdad? A fin de que como Cristo dice, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Cuando venimos a ser obedientes al Señor, empezamos a andar en esa vida nueva. Es lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros andar en una vida nueva? Aquí estamos viendo lo que el Señor nos dice, ¿verdad? ¿Cómo debe el hombre andar? ¿Qué debe hacer? Colosenses 2:12. Colosenses 2:12 nos da otro más claro, ¿verdad? Colosenses 2:12. En el 2:12 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Recuerdan que allá dice que sepultados, ¿verdad? Aquí dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es lo que dice Romanos 6:4 y aquí nos aclara, sepultados con Él en el bautismo. Ahí muere el viejo hombre y viene a nacer el nuevo hombre en el espíritu, el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nos damos cuenta claramente, ¿verdad? Hemos visto Romanos 6:4, Colosenses 2:12 que nos lo confirma. No solo, y tenemos más versículos, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo muchos versículos. Por ejemplo, tenemos en Juan 3:3-6, ¿verdad? De Nicodemo, nos da un ejemplo. Nos da un gran ejemplo, ¿verdad? Cómo Nicodemo llegó de noche, ¿verdad? A él y preguntando. Ahí en el libro de Juan, capítulo 3, verso 3-6 dice, vamos a leer del 1-6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si alguno, ¿verdad?, anhela ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Esto fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Entonces dice el 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
Él no lo entendió. Se dan cuenta que ahí está una pregunta. Él le hace la pregunta a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió en el 5. Respondiendo Jesús: de cierto digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Claramente, aquí está bien claro, ¿verdad? Dice, de cierto, dice, ¿va? Te digo, el que no naciere del agua, o sea, tiene que nacer del agua, tiene que pasar por el bautismo, lo que está hablando aquí, ¿verdad? No puede ver el reino de Dios. No podemos nosotros decir, yo tengo fe, y yo sé que me voy a ir al cielo, solamente. O no podemos decir solamente, yo creo en Dios, y me voy a ir al cielo. No podemos. Sino que tenemos que, por la fe tenemos que creer de todo lo que el Señor nos ha dejado, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora lo tenemos aquí. El mundo está lleno de religiones, de sectas, pero la palabra del Señor es clara. No podemos nosotros obedecer a los hombres, sino solo a Dios. Porque en Gálatas 6:10 dice que, 1:10, perdón, dice que si todavía obedeciéramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Claramente. Aquella persona que obedece al hombre no puede ser siervo de Cristo, sino que hay un solo evangelio. También lo habla ahí en Gálatas capítulo 1:6 en adelante. Entonces, ¿verdad? Claramente tenemos que llegar al bautismo como el Señor dejó sus mandamientos. En Marcos capítulo 16 dice, ¿verdad? Que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado, claramente. Hemos enseñado todo esto, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. Luego, si no confesamos al Señor, dice que el que no confiesa al Señor es un anticristo. Claramente lo dice en Primera de Juan. Podemos ver muchos versículos, pero dice claramente, ¿verdad? A veces nosotros en la ignorancia ignoramos muchas cosas que el Señor nos dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no confesamos al Señor, tampoco vamos a ir al cielo, porque Romanos 9, el capítulo 10, 9 y 10 dice, ¿va? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice, ¿verdad? Claramente, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto lo vimos con el eunuco, ¿verdad? Cuando Felipe le habló al eunuco ahí en capítulo 8, 26 la historia, pero en el 36, cuando Felipe le habló del evangelio de Cristo, el eunuco entendió todo el evangelio y dijo, ¿qué hay agua aquí? Y pide que sea bautizado. Pero Felipe le dijo, le aclaró, ¿verdad? Si crees de todo corazón, bien puedes. Ahí confesó, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando confesó, dice que descendieron ambos del carro, ¿verdad? Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Vemos claramente cómo la Escritura nos lleva todo bien en orden, ¿verdad? Las enseñanzas están ahí clarísimas. No podemos nosotros ser salvos por nuestra propia conveniencia, como a mí se me plazca, sino que tenemos que ser obedientes al Señor, conforme nos ha dejado su palabra. Claramente tenemos toda la enseñanza, porque el Señor, ¿verdad? Podemos estar aquí, pero en este lugar, cuando venimos, le pedimos a Dios que nos despoje de nuestra mente, de nuestro corazón, de toda cosa mala, y que estemos solamente para el Señor, porque al Señor no podemos engañarnos. Si nosotros, ¿verdad? El Señor dice claramente que Él escudriña, Él sabe nuestra mente y nuestro corazón. Jeremías 29:11 lo dice, ¿verdad? Y tenemos muchos versículos también que podemos aclarar más. Dice que, vamos a Jeremías 29:11 para que veamos, que no podemos engañar al Señor. Nosotros somos engañados nosotros mismos si no nos sujetamos al Señor. Jeremías. En el libro de Jeremías 29:11 dice claramente cómo nosotros, el Señor nos enseña, ¿verdad? Porque yo
sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor sabe, dice, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos. Él sabe los pensamientos de cada uno. ¿Cómo estamos o con qué corazón venimos? No podemos engañar al Señor. Dice, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él sabe todos los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Y Él sabe lo que estamos pensando también ahorita, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? Si de verdad estamos escuchando la palabra del Señor o estamos pensando en negocios, estamos pensando a qué hora se termina el servicio para ir a hacer mi mandado. No, tenemos tiempo para todo. El Señor da tiempo para todo. Eclesiastés dice, ¿verdad? Que hay tiempo de reír, tiempo de llorar. Si leemos el libro de Eclesiastés nos da mucha, como Salomón, ¿verdad? Nos dejó con su sabiduría, que para todo hay tiempo. Máximamente para el Señor, ¿verdad? Que estamos aquí en este lugar para aprender. Porque si no tenemos un cambio en nosotros, claramente dice, ¿verdad? En Romanos 6:23, que la paga del pecado dice que es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Podemos ver, si no hay un cambio en nosotros, es de lo que acontece y lo que va a pasar. Dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que hay dos puntos. Si nosotros no venimos a ser obedientes, ¿cuál va a ser la paga? Tenemos una muerte espiritual. Aparte de eso, no tenemos salvación. Pero si somos obedientes, tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Esto es lo que se nos enseña, la obediencia. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Para obedecer, para que haya un cambio en nosotros. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis 21:5. Apocalipsis 21:5. El Señor dice que Él hace nueva todas las cosas. Cuando le mostró la nueva Jerusalén a Juan, dijo, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Toda la palabra del Señor es fiel y verdadera. Cuando nosotros somos obedientes, Él nos hace nuevo, nos renueva, nos pone su espíritu en nosotros. Porque Él puede hacer todas las cosas nuevas. Por ejemplo, nos está hablando ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Que estos cielos se van a terminar y esta tierra se va a terminar. Porque hay una tierra nueva. Por eso dice ahí, ¿verdad? Que Él hace nueva todas las cosas. Para Él no hay nada difícil. Solamente quiere que abramos nuestro corazón. Y Él entra a nosotros. Y va a haber un cambio en nosotros. Él dice en Isaías 40:31 que Él, ¿verdad? Nos va a renovar. Y nos pone un ejemplo, dice, como las águilas, ¿verdad? Un águila, claramente, ¿verdad? Si vemos la historia de un águila, el águila, ¿verdad? Se somata al pico para botar el viejo y queda el pico nuevo, ¿verdad? Un águila puede estar a una altura profunda, desde allá ve a su presa y se lanza, ¿verdad? Y lo agarra. Un águila tiene buena visión. Y es renovada, ¿verdad? Así nos enseña el Señor, ¿verdad? También nos deja un ejemplo, ¿verdad? Que seamos como ovejas. Seamos obedientes. Porque si miramos las ovejitas, es un animal muy mansito, ¿verdad? Así quiere que el Señor que seamos. Y es obediente. Por ejemplo, miramos las ovejas que van en la calle. Por ejemplo, nuestro país, ¿verdad? Van vendiendo, a veces van todas las ovejas, pero donde va la primera, ahí va la otra. Y el pastor, ¿verdad? Y son muy obedientes. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? El buen pastor dice que su vida da por las ovejas, por nosotros. Pero el asalariado dice, ve al lobo venir y huye. No va a enfrentar. Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos esta seguridad aquí en Cristo Jesús.
No es que nosotros, ¿verdad? ¿Por qué temer? Si Él está con nosotros, no debemos temer. Estábamos viendo, ¿verdad? Efesios, ¿verdad? Volvamos a Efesios capítulo 4. Estamos viendo ahí, ¿verdad? Cómo debemos tener esa vida nueva. Dice el 22 que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre, que es vinculado conforme a los deseos engañosos, y que dice que renovados en el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo podemos renovarnos? Hemos hablado, ¿verdad? Que cuando venimos a ser obedientes, somos renovados nuevamente en todo, claramente. Dice que airados, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, dice el 26, perdón. El enojo, ¿verdad? Todos nos enojamos. Jesús se enojó con los fariseos porque no creían en él, lo escupieron, hicieron muchas cosas con él. Pero él no pecó. ¿Cómo viene el pecado en el enojo? Cuando nosotros ya maquinamos en nuestra mente cosas malas contra el que estamos enojados. Pero si nosotros nos enojamos y no maquinamos cosas malas, eso no es pecado, no hay pecado en nuestra mente. Pero dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, si nos enojamos rápido, conformémonos y estemos en paz. Pero si nosotros nos dormimos con ese enojo, pasa un día, 2 días, créanme que se va haciendo más ancho porque el diablo está metido en medio y nos va separando. Y cuando venimos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, ya estamos fuera. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Airados, pero no pequéis. Y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, dice ahí en Efesios capítulo 4, 26. Y dice claramente el 27, ni deis lugar al diablo. Una recomendación, palabra que el Señor dice, ¿verdad? Que no le demos lugar al diablo. Porque hay un cambio, debe haber un cambio en nosotros. Dice que el que hurtaba, o sea, el que robaba, no robe más, o sea, no hurte más, sino que trabaje, ¿verdad? Porque el Señor nos da un mandamiento que desde cuando fue el pecado allá en el jardín del Edén, nos dio un mandamiento que teníamos que trabajar con el sudor de la frente, ¿verdad? Por haber pecado a Adán, le dijo ese mandamiento y es para nosotros. Entonces dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego vimos la semana pasada, ¿verdad? En Santiago muchos versículos, ¿verdad? De la lengua. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Vimos que la lengua es un miembro muy pequeño, ¿verdad? Pero que ese miembro enciende un bosque. Entonces claramente vimos todo esto, ¿verdad? Que con la lengua, ¿verdad? Bendecimos a Dios y con la misma lengua maldecimos también. Y eso no debe hacer. Solo tiene que haber una cosa en nosotros. Solamente, ¿verdad? Debemos usarla para poder bendecir a Dios y hablar palabras buenas, desechando todas las cosas malas. Entonces, si hablamos de la lengua, ¿verdad? Viene, ¿verdad? Los chismes, las envidias, todo lo que viene, todo eso no proviene de Dios. Eso es del maligno. Claramente, ¿verdad? Pero si nosotros, no hay un cambio en nosotros, no tenemos ese cambio, dice el 30, no con tristeza al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando no nos sujetamos a Dios, cuando seguimos pecando, seguimos desordenadamente, ¿verdad? Dios, el Espíritu de Dios se entristece en nosotros, claramente. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando nosotros el Señor nos reargulle las cosas malas y no somos obedientes, ¿verdad? Contristamos a ese Espíritu. Pero ¿qué pasa? Si no somos obedientes, ¿verdad? Ese espíritu malo, cuando nosotros fuimos bautizados, salió. Pero cuando nosotros no hay un cambio, ese espíritu regresa y trae 7 más malignos. Entonces dice que el postrer hombre viene a ser peor que el primero. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto es lo que tenemos que, como cristianos, esto es lo que tenemos que dejar, ¿verdad? Y esto es para nosotros, ¿verdad?
venimos de pequeño viendo cosas malas y está en nuestra mente, pero esto es lo que no tenemos que hacer. ¿Cómo tenemos que dejar esto? ¿Cómo lo podemos dejar? Solamente no podemos, solo nosotros. Tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos ayude a cambiar. Antes bien, dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Esto es lo que el Señor nos da la recomendación. ¿Qué tenemos que dejar? Vimos de todo, ¿verdad? Del 22 al 24, que nos despojemos del viejo hombre. Que andemos en una vida nueva, como el Señor nos pide. Claramente, ¿verdad? ¿Cómo debemos hacer y andar en esa vida nueva? Lo repito. ¿Qué debo hacer para vivir una vida nueva? Obedecer al Evangelio de Cristo. Ese es un primer paso. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y para que nosotros vengamos al entendimiento, obedecer al Evangelio de Cristo. Obedeciendo, ¿verdad? El plan de salvación, que son 5 pasos. La fe, oír, arrepentimiento, bautizar, confesar y bautizarse. Cuando venimos a completar esto, entramos a una vida nueva espiritual. Pero si no hacemos obediente a lo que el Señor nos dice, no hay una vida nueva en nosotros. Seguimos siendo una persona viciada en todos los pecados. No entendemos a veces, ¿verdad? Pero aquí no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que el Señor dice, ¿verdad? Hemos visto muchos versículos. Seguimos siendo esclavos del pecado. Porque cuando nosotros nos bautizamos, el pecado, ¿verdad? El Señor nos perdona toda clase de pecado. Y nacemos de nuevo por medio del bautismo. Pero si no lo hacemos, todo lo que hemos hecho está ahí. Entonces, tenemos que desechar todas las cosas malas y permanecer en el verdadero amor que el Señor nos enseña, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestro prójimo. Hablaba, hermano, ¿verdad? Hablamos en la clase el viernes del amor. ¿Cuál es el amor que el Señor nos enseña? En 1 Corintios 13, pero al final dice que habla de todo, ¿verdad? De las 3 cosas. La fe, la esperanza y el amor, pero el mayor dice que es el amor, porque cuando ya tenemos una perfección o Dios se va perfeccionando en nosotros, tenemos ese amor verdadero. Así, hermanos y amigos que nos visitan, ¿verdad? En esta hermosa mañana hemos visto todo lo que el Señor nos enseña y nos ha hablado, ¿verdad? Porque no sale de nosotros, sino ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir al Señor, ¿verdad? Él es nuestra guía. Él es el único poderoso. Como dice, ¿verdad? Para concluir, el versículo que leímos ahí en 2 Corintios 5, 17, ahí vamos a concluir. Nos dice claramente que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y hablamos, ¿verdad? Que por medio del bautismo se lleva a cabo todo esto. Nace de nuevo la persona. Y el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Por esa razón, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, ya no nos induce a hacer las cosas malas. Y cuando lo queremos hacer, nos rearguye. Y tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Por eso la invitación está siempre día con día, ¿verdad? Que el que quiera tomar su salvación, el que quiera bautizarse, ¿verdad? Si lo ha entendido, puede hacerlo sin ningún problema. Nosotros podemos a cualquier hora, ¿verdad? Bautizarlos. Y podemos enseñar, o si le falta más enseñanza, podemos enseñarles, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor nos ha hablado hoy en este día tan hermoso. Y les invito a que se pongan de pie. Vamos a tomar un receso como siempre.